muchas gracias por acompañarnos hoy, Joan. Y bueno, eh, te extendí esta invitación a Azul Positivo. Bueno, en parte porque creo que es importante en este bloque de la vida positiva hablar un poquito sobre el VIH y hablar un poquito, eliminar los estigmas que existen en torno a él. Pero antes que nada, me gustaría que iniciáramos poniendo un poquito en contexto la situación que se está viviendo acá ahorita en Venezuela con las personas VIH, para que las personas que nos acompañan de otros países entiendan un poquito la raíz del problema. Ok, muy bien. Primero, quiero agradecerles la invitación, esta invitación que podamos compartir, intercambiar un poco ideas sobre estos temas que generalmente se hablan una vez al año, máximo 2 veces al año, pero que nos impactan todos los días de nuestra vida. Entonces, algunas personas me preguntaron cuando les hablé de esta intervención que hasta cuándo vamos a seguir vinculando el tema de VIH en el contexto de los Pride, de las celebraciones, del orgullo. Y me preguntaron si esto no contribuiría digamos, a estigmatizar un poco más a las personas LGBTIQ relacionándolas con el contexto, con el tema de VIH. Lamentablemente es una situación que es real, que afecta, que está allí desde hace muchos años, desde hace 4 décadas ya, que está afectando a las personas de la población LGBTI, con especial énfasis en las personas de hombres que tienen sexo con hombres, el grupo poblacional de hombres que tienen sexo con hombres. Hay una realidad de la que sí quisiera hablar con los datos que nosotros tenemos. Azul Positivo tiene unos datos que son propios, que lo hemos sacado a partir de las propias estadísticas que tenemos en nuestras jornadas de testeo de pruebas rápidas de VIH y de sífilis también. Sin embargo, con respecto a lo primero que preguntas sobre la situación o el contexto para las personas que viven con VIH en Venezuela, ha tenido una situación bastante crítica. Digamos, desde 2014 ha venido un desmejoramiento permanente, continuo, por parte de la respuesta del Estado venezolano a las personas que viven con esta condición. Anteriormente no es que no hubiese problema. Digamos que el Estado venezolano siempre ha sido irresponsable en cuanto al deber de proveer no solamente los medicamentos, sino también todos los servicios asociados y necesarios a las personas que viven con VIH. Sin embargo, de 2014 para acá hemos visto un desmejoramiento bastante considerable que está afectando la vida de muchas personas. Por ejemplo, la entrega de los medicamentos antirretrovirales en muchos estados, como el estado Zulia, donde estamos nosotros, está centralizado a una sola farmacia. Esto ha generado una situación bastante crítica. Muchas personas tenemos conocimiento de que han abandonado los tratamientos porque las situaciones que se convergen, por ejemplo, la limitación en el traslado, por el costo de los pasajes, todo lo que tiene que ver con el acceso al combustible, el tema de la pandemia por COVID, que también tiene semanas que son semanas radicales en las que no hay pasos entre los municipios. Eso va complicando el acceso de las personas a su medicación antirretroviral, por lo que terminan muchos digamos, abandonando tratamiento, lo que por supuesto a mediano plazo, largo plazo puede traer grandes complicaciones hasta la muerte a las personas. Las personas con VIH viven en una permanente incertidumbre de que no saben si el mes que viene van a tener el tratamiento. Y esto es algo que psicológicamente afecta bastante. Entonces no hablamos solamente del contexto médico, del contexto clínico, sino que psicológicamente las personas viven en una incertidumbre. Y muchas personas también han optado por migrar para tener la seguridad de la medicación. Lamentablemente, algunas personas migran y piensan que ponen un pie del otro lado de la frontera y ya sus problemas están resueltos. Sin embargo, no es así. No todos los países tienen políticas para las personas extranjeras en materia de VIH. Son medicamentos de alto costo, son medicamentos que no todos los estados los ponen al servicio de los extranjeros y mucho menos cuando no tienen una situación regular dentro de su país.
Entonces, eso va generando situaciones bastante complejas y muchas personas terminan devolviéndose a Venezuela a buscar su medicamento gratuito y a volver a acceder al servicio público de salud, que es deficiente, pero es menos peor, discúlpenme la expresión, que la situación que están viviendo en otras partes. Entonces, básicamente esa es la situación que se está experimentando en este momento. El Programa Nacional de VIH en este momento es básicamente una pequeña farmacia, no tiene planes de prevención, no tiene planes de atención efectiva y los medicamentos antirretrovirales llegan muchas veces tardíos y los medicamentos que se tienen, con los que se cuentan en Venezuela, no son medicamentos comprados por el Estado venezolano. Desde 2017 el Estado venezolano no compra los medicamentos antirretrovirales y esto es algo que es importante que se sepa. Los medicamentos que están en Venezuela son a través de donaciones del Fondo Global, es decir, de la cooperación internacional, que ha contribuido, que ha cooperado para que Venezuela pueda, o los venezolanos con VIH puedan tener acceso a su medicación. Les comentaba al principio de que hay algunas personas que no encuentran la vinculación en el tema del VIH con este tipo de actividades, este tipo de celebraciones o de actividades. Hay muchas cosas que no nos gusta hablar, pero que existen, están allí. A nosotros no nos gusta que exista la homofobia, la transfobia, pero existe, causa daño. Hay crímenes de odio. En Venezuela estamos viendo eso lamentablemente con mucha frecuencia. En días recientes, bueno, hubo varias situaciones en el Distrito Capital, en el municipio de Baruta. Estos son algunos visibles, pero digamos hay otros que son invisibles. No nos gusta hablar de ese tema, no nos gusta hablar de la discriminación en el contexto laboral, aunque está allí. A mí, si yo, por ejemplo, tengo una expresión de género distinta a la que la sociedad me impone, seguramente me va a costar muchísimo tener acceso al trabajo, a la educación, incluso a los servicios de salud. Porque me dicen, mira, tu cédula en tu cédula tu nombre es así, te ves así y acá te ves de otra manera. Todos esos temas son complejos. Y el tema del VIH también es un tema que afecta directamente a las personas LGBTIQ, con especial énfasis en la población de hombres que tienen sexo con hombres y de la población trans. Básicamente aquí se concentra un gran porcentaje del impacto del VIH dentro de este grupo poblacional. En Venezuela no hay estadísticas oficiales desde hace una década. Las últimas que yo vi fueron de 2011, cuando el Estado venezolano hizo un informe de la situación del VIH en el ámbito nacional, y en ese informe se hablaba que el 5%, cuando hablamos de grupos de interés o grupos que antes se consideraban vulnerables, ahora le dicen, bueno, grupos de interés. En el caso de los hombres que tienen sexo con hombres, en 2011 se hablaba de que el VIH impactaría al 5% de la población de hombres que tienen sexo con hombres. Ya es una estadística bastante alta. 5 de cada 100 hombres que tienen sexo con hombres tendrían VIH. Sin embargo, cuando nosotros vamos a nuestras estadísticas, cuando nosotros revisamos nuestros resultados, porque nosotros realizamos pruebas, hacemos jornadas específicas para este grupo poblacional, para también tener un panorama, primero para brindar un apoyo sin discriminación, un apoyo integral a las personas que normalmente se sienten discriminadas cuando van a algún servicio público o privado de salud, y de paso nosotros podemos recabar información. En 2019, según las estadísticas que nosotros tuvimos y en un informe que logramos hacer de la mano con ONUCIDA y la Organización Panamericana de la Salud, en la población de hombres que tienen sexo con hombres resultó 19%. Recuerda, acabamos de hablar de 5% según el Estado venezolano hace 10 años. En 2019 nos dio 19% de positivos en las pruebas que nosotros realizamos. En 2020 nos dio 23%. Ya estamos hablando casi de un cuarto de las personas de la población de hombres que tienen sexo con hombres que están resultando positivos. Esto tiene múltiples aristas, tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el acceso? ¿Cómo está el acceso a los métodos de barrera, como los condones? Tenemos información oportuna. Hay planes por parte del Estado para trabajar
la prevención desde el punto de vista de la diversidad sexual o seguimos simplemente haciendo campañitas tipo escolares, todo público y políticamente correctas? Ahí sí deberíamos revisar un poco eso porque está generando un daño bastante alto. Según ONUCIDA, el tema de las trans femeninas incluye el 30%, es decir, las estadísticas que maneja ONUCIDA, el 30% están afectadas por el VIH. Entonces, sí es un tema del que tenemos que hablar, sí es un tema que tenemos que poner en la palestra, sí es un tema al que le tenemos que poner la lupa y ver qué estrategias podemos nosotros establecer para lograr bajar esos índices y hacer una prevención mucho más efectiva. Entonces, quiero que nos hables un poquito sobre eso, sobre lo que significa ahorita actualmente vivir con VIH y además lo que existe con respecto eh, a los estados indetectables. Okay. Primero, es importante dejar claro que el concepto o lo que significa vivir con VIH en este momento es muy distinto a lo que significó al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia simplemente se entendía como una sentencia de muerte. Es decir, si ya eras diagnosticado con VIH, los médicos lo que buscaban era como que paliar un poco los síntomas, los signos que tenían las personas, para hacer llevadera la situación, pero no había medicación. Y cuando empezó el tema de la medicación en Venezuela en 1999 fue que empezó a ingresar la medicación, que era, bueno, altamente tóxica también. Eran muchos medicamentos experimentales, eran muchos medicamentos que no se tomaban como ahora, que ahora se toma una pastilla diaria de la persona. En ese momento había tratamientos hasta de 16 pastillas diarias. Era algo bastante fuerte para las personas con VIH y digamos se ha mejorado en el sentido que se ha logrado tener acceso a medicación antirretroviral cada vez más simplificada con algunos tratamientos que son de última generación. En Venezuela en este momento se está implementando un medicamento que le dicen DLT, dolutegravir, o el acríptega. Ese es el que tiene actualmente como el 70 al 80% de las personas que viven con VIH en Venezuela. Ya eso es un error. O sea, el medicamento es muy bueno, el medicamento tiene menos toxicidad que otros, pero el hecho de que se le imponga a todas ese mismo tratamiento es bastante, es negativo, porque hay personas que requerirían una medicación distinta o que les vino funcionando otra, pero como ya el Estado venezolano no los compra, entonces tienen obligatoriamente que migrar a un tratamiento antirretroviral que es impuesto, que es el único con el que se cuenta. Vivir con VIH no debería significar una sentencia de muerte. Sin embargo, en el caso de Venezuela, el impacto que tiene sobre las personas es muchísimas veces la migración o buscar alguna alternativa ante la situación que se está viviendo. Entonces, vivir con VIH en Venezuela es un gran reto. Las personas tienen muchísimo miedo de qué sucederá el mes que viene, tendré acceso al medicamento o no lo tendré. Ahí nosotros vamos muy detrás de otros países, por ejemplo, en lo que es el PrEP, ¿verdad? Lo que es el tratamiento de preexposición. En Venezuela no se entrega formalmente ese medicamento, no se entrega, por ejemplo, a una pareja diferente, a una pareja una persona viva con VIH y la otra no se entrega formalmente. Hay médicos que específicamente, por ejemplo, cuando están en una planificación de embarazo y es una pareja diferente, hay médicos que tienen los conocimientos, tienen, digamos, la manera de hacer un tratamiento PrEP durante la gestación para evitar la infección de la persona que es seronegativa. Sin embargo, son casos puntuales, no es algo que está establecido formalmente dentro de los protocolos. Y otro punto en el que vamos bastante atrasados es esta estrategia de indetectable igual intransmisible. ¿Cómo sabemos en Venezuela que estamos indetectables, por ejemplo, si no hay acceso a las pruebas de carga viral?
Recientemente se hicieron unas pruebas de carga viral después de mucho tiempo, después de 3 años, sin que las hicieran. Se las hicieron algunas personas, grupos de personas, pero no se pudo hacer masivamente a todas las personas que están, digamos, en el Programa Nacional de VIH. Se hicieron selecciones, por así decirlo. Y si a mí me dan un resultado de una muestra de sangre que me tomaron en noviembre y me entregan el resultado en marzo, probablemente el resultado que me diga esa prueba no va a ser como estoy yo en este momento. Ahí pudo haber cambios. Entonces yo no puedo decir, voy a tener relaciones sexuales sin protección, ¿verdad? Porque ya estoy indetectable, por lo cual soy intransmisible. Entonces, ¿cómo sé yo si ese es el resultado de noviembre? Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entramos de que no, acá en Venezuela, las organizaciones normalmente no manejamos ese discurso y es porque sabemos que te puede traer complicaciones. Tiene que ser que yo esté seguro que en este momento yo estoy indetectable. Efectivamente, cuando estoy indetectable, la carga viral, la misma expresión lo dice, está indetectable. Es muy difícil de transmitir a otra persona, no es imposible. Nunca podemos decir que es imposible. No, esas realidades nunca son absolutas. Siempre hay la posibilidad de un fallo, pero Ujú. se reduce considerablemente la posibilidad de transmisión del VIH de una persona a otra. Entonces, mientras algunos países han avanzado bastante en este tema, en Venezuela tenemos mucho camino por recorrer. Así es. Joan, 40 años después, desde que inició, digamos, la pandemia del VIH, ¿dónde nos encontramos ahorita? Hace poco salió, bueno, información sobre una vacuna que se está trabajando ahorita, la Mosaico. Cuéntanos un poquito si conoces un poquito sobre eso para que la gente sepa más o menos de lo que se está trabajando ahorita. Sí, ha sido una larga carrera precisamente por la capacidad que tiene el virus de reinventarse, ¿no? La Ujú. capacidad que tiene el virus de mutar, de cambiar, de tener una nueva presentación. Y a veces hay investigaciones que tardan años, que demoran muchos años en desarrollarse y, digamos, no tienen el impacto en el virus como debería ser, ni o en el organismo, ¿no? Hoy, a diferencia de cuando nosotros empezamos, yo recuerdo cuando empezamos en Azul Positivo hace 17 años, escuché de la vocera de Onucida que nos dijo, olvídense, eso no está en los próximos 15 años, recuerdo que dijo, en los próximos 15 años no hay posibilidad de una vacuna, no hay, digamos, indicadores de que tengamos una vacuna próximamente, porque todo iba como que a un paso muy lento. Parece ser que el tema de COVID quizás pudo tener en las investigaciones algún impacto y a nosotros nos preocupa profundamente porque el VIH es un tema que a muchas personas no les gusta tocar, es un tema que está repleto de discriminación incluso desde el punto de vista médico, de las investigaciones. Hay personas que dicen, bueno, eso es una enfermedad de homosexuales, mejor así se terminan de eliminar, de extinguir. Hay lamentablemente mucho odio alrededor de todo esto. Sin embargo, hoy más que nunca estamos cerca de una vacuna. Hoy más que nunca podemos ser optimistas. Hoy sí lo podemos decir, que después de muchos ensayos y errores, después de tener una lucha cuerpo a cuerpo con este virus, porque es un virus, como decía una doctora a quien yo respeto mucho, Miriam Sotolongo, es un virus magnífico. O sea, él se reinventa, él cambia, él se modifica, él tiene la capacidad de poner a correr a la humanidad, de poner a investigar a muchísima gente durante muchos años. Y todavía no tenemos un resultado que podamos decir 100% efectivo, pero por primera vez ya podemos tener una esperanza, una certeza de que puede estar muy próxima una vacuna. Excelente. Bueno, Joan, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y aclararnos toda esa información sobre el, bueno, sobre lo que es la vida actualmente con VIH. Eh, bueno, ¿puedes hablarnos un poquito de Azul Positivo para terminar? Cuáles son las actividades que están realizando actualmente? ¿Dónde podemos solicitar información? Bien. Azul Positivo es una organización de la sociedad civil, una organización que nació en 2004
en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, y es una organización integrada en este momento por 23 personas, todas en el estado Zulia, algunas que son puntos focales fuera de Venezuela. Y Azul Positivo es una organización que nació trabajando inicialmente en el tema de VIH de manera exclusiva. Digamos, fue una iniciativa de estudiantes de dos universidades, de la Universidad del Zulia y de la URBE, que nos vimos motivados por tema de algunos compañeros que estaban experimentando esta situación y empezamos a hacer acompañamiento, empezamos a ver cómo solucionábamos, qué podíamos hacer. Nos invitaron a talleres, a capacitaciones, y allí nosotros empezamos a conformarnos como una organización. Si bien empezamos a trabajar en 2004, en 2006 fue que logramos registrarnos como una organización ya de hecho y de derecho, ¿no? Una organización que hasta los momentos ha tenido una incidencia bastante importante. Anualmente atendemos miles de personas, hemos ampliado un poco nuestro espectro de acción, estamos trabajando en este momento en el área de salud sexual y reproductiva, con la colocación de métodos anticonceptivos de larga duración, como implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos, también las pastillas anticonceptivas, estamos trabajando planificación familiar, infecciones de transmisión sexual, el tema de violencia de género y masculinidades saludables. Esos son básicamente los pilares fundamentales que trabaja nuestra organización. Hemos venido, en la medida que el tiempo ha ido pasando, que hemos ido creciendo, hemos ido incorporando nuevos temas que están asociados y que son transversales al VIH, que no se pueden divorciar. Son situaciones que están allí siempre comunicadas, al igual que el tema de los derechos de la población LGBTI, que ese fue, digamos, el tema, el segundo tema. Empezamos trabajando con VIH y segundo, empezamos a abordar el tema de los derechos de las personas LGBTI. Hoy día ya tenemos 17 años, somos una organización afortunadamente ya bastante sólida y con sede en la ciudad de Maracaibo y con posibilidades de expansión. El propósito de este año es expandirnos para poder tener impacto en otras regiones, en otras subregiones de acá del estado Zulia, donde estamos trabajando. Bueno, Joan, excelente. De verdad que el trabajo que realiza Azul Positivo, sobre todo acá en Maracaibo y en todas las regiones a las que llegan, es muy valioso para toda la población LGBTI y toda la población realmente que se beneficia de ella. Una vez más, de verdad te agradezco. Buenas tardes. Acá tenemos a Gerardo Pérez Meliá, el activista español, miembro de Acción Triángulo, la Fundación Pedro Acerola, la Cinemateca Pedro Acerola, que quería realizar una pequeña intervención. Cuéntanos, Gerardo. Bueno, quería felicitar a Azul Positivo por su valioso trabajo. La verdad es que la situación que él ha descrito es una realidad bastante compleja y es algo realmente que no se puede aceptar, que hoy en día las personas no pueden ejercer su derecho a salud por falta de acceso a un tratamiento. Desde aquí, desde Madrid y bueno, desde España, os puedo decir que las organizaciones que nos dedicamos a dar respuesta al VIH, probablemente el 90% de las personas a las que acompañamos son no nacidas en España, y de ese 90%, yo creo que el 90, el 95% son procedentes de Venezuela. Hay muchísimas personas que migran muy angustiadas porque ha fallecido su pareja, porque ha fallecido alguien cercano, porque no tener acceso a un tratamiento que es algo increíble en el siglo XXI. Entonces, bueno, desde acá hay muchas barreras burocráticas, porque desde que la persona llega necesita estar empadronado, necesita hacer una serie de trámites, y las organizaciones que trabajamos lo que hacemos es facilitar y acompañar a las personas para que puedan ejercer su derecho a la salud rompiendo todas estas barreras burocráticas. Y nada, estaría muy bueno tejer alianzas entre Azul Positivo y, bueno, y nosotras para poder hacer seguimiento de casos. Tengo muchos casos de personas que nos escriben de diferentes partes del país que están a punto de emigrar y bueno, hacemos como de puente
para que en el momento que llegan, pues esta preocupación por acceder al tratamiento, pues ayudarles para que puedan acceder lo antes posible y que no tengan esa falta de adherencia, que no es una buena situación para su estado de salud. Y nada, reiterar mis felicitaciones a Azul Positivo. Muchísimas gracias. Y este contacto para nosotros es muy importante. Esa alianza es muy importante. Lo tomaremos en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Gerjo. Muchísimas gracias, Joan, por acompañarnos el día de hoy en este primer encuentro diverso. Y bueno, esperemos que sigamos teniendo muchos más espacios para encontrarnos. De verdad, gracias. ¿Dónde podemos encontrar Azul Positivo? ¿En qué redes? Bien, Azul Positivo es más fácil por @azulpositivo.org en Instagram, en Twitter, en Facebook. Igualmente tenemos una página web que es azulpositivo.org. Y por favor, todos, pónganse en contacto con nosotros, síganos, nosotros les seguimos de vuelta y podemos, podemos establecer enlaces bien interesantes. Excelente. Muchísimas gracias, Joan. Gracias a ti.